Muy buen día, yo soy Mario Martínez Vitela y esto es el curso de Equilibrio y Cinética para la Facultad de Química de la UNAM. En la sesión de hoy continuaremos planteando el equilibrio de fases utilizando la regla de las fases de Gibbs, la cual deducimos las sesiones pasadas y vamos a aplicarla en dos sistemas. Primero el que quedó pendiente la sesión pasada, que ustedes hicieron en equipo. Y también otro sistema con una molécula muy característica, muy empleada en muchos ámbitos de la química, que es un tensoactivo. ¿Okay? Bien. En sesiones pasadas hemos estado hablando de la definición de fase. Esta es una región con propiedades físico-químicas homogéneas, es decir, temperatura, presión, composición, densidad, viscosidad, tensión superficial, etc. Y acostumbramos denominar a esas fases con, por ejemplo, letras griegas o en numeralia como decir G1, L1, L2, etc. Hoy vamos a ver otra nomenclatura para las fases. Y lo importante es que para empezar a definir la regla de las fases de Gibbs, debemos determinar el número de fases. ¿Cuántas regiones homogéneas entre sí hay o existen? En las fases tenemos, por ejemplo, variables intensivas. Estos problemas que estamos planteando son de tipo intensivo. No estamos considerando el balance de materia, por ejemplo. No sabemos si hay 10.000 litros, si hay 100 litros, si hay 100 microgramos. Lo único que nos está interesando es la composición global. Bien, cada una de estas fases tiene su propia composición y fuera del equilibrio, cada una tiene su temperatura, cada una tiene su presión y establecemos el número de componentes NC para todo el sistema. ¿Cuántos componentes existen en todas las fases? Bien, esta diapositiva nos permite establecer la regla de las fases de Gibbs a partir de las variables independientes del sistema. Y entre las variables independientes debemos distinguir dos tipos. Las especificadas, las que conocemos, las que se nos da en el planteamiento del problema o nosotros al plantear el problema, que es lo que conocemos del sistema. Esas son las variables especificadas. El otro tipo de variables son las variables que necesitamos conocer, variables desconocidas o incógnitas. ¿Ok? Tanto especificadas como incógnitas son variables independientes. Y las ecuaciones independientes, las ecuaciones que nos van a permitir plantear el problema de equilibrio, dedujimos que son nf-1 veces el número de componentes. Y el número de variables independientes son número de componentes menos 1 veces el número de fases más 2. Ese más 2 viene del equilibrio en el cual la temperatura y la presión es la misma para todas las fases. Bien, con el teorema fundamental del álgebra que dicta que el número de incógnitas de un problema debe ser igual al número de ecuaciones independientes para que tenga solución, podemos determinar o establecer
el concepto de grados de libertad. Esto es, cuántas variables debo especificar menos el número de ecuaciones independientes. Eso nos dirá el grado de libertad del sistema que estamos estudiando. Así, si conocemos este número de variables a especificar, que es nf, nc-1 más 2, y el número de ecuaciones independientes es nc veces nf-1, hacemos esa operación sencilla y desarrollamos los paréntesis y nos queda la regla de las fases de Gibbs, que dice que los grados de libertad de un sistema es igual al número de componentes menos el número de fases más 2. Esto en la literatura muchas veces lo encontramos no como NC ni como NF, sino como simplemente C menos P, por ejemplo, de phase en inglés, y esto nos da los grados de libertad del sistema. Esos grados de libertad nos indican qué variables van a quedar como incógnitas y cuáles como variables especificadas. Bien, establecimos que esta es la metodología para encontrar la solución, plantear la solución de un problema de equilibrio, dibujar el diagrama, especificar qué fases hay presentes, qué componentes hay en cada fase, establecer las variables intensivas, la temperatura, la presión de las fases. En equilibrio, esa es una única par de datos. Y las fracciones mol independientes de los componentes en cada fase. Recuerden que al ser una suma de fracciones mol, esas fracciones mol suman 1, con lo cual las variables independientes de fracciones mol son el número de componentes menos 1. Después, con el número total de componentes, el número de fases, podemos calcular F, los grados de libertad, con la regla de las fases de Gibbs. Y vamos a hacer una comprobación en donde vamos a revisar que las variables intensivas que se nos dan como dato deben ser igual a F. ¿Ok? Si F es igual a 2 grados de libertad, debemos de tener 2 datos. Si F es igual a 3 grados de libertad, debemos tener 3 datos. ¿Ok? Así, una vez que conocemos cuáles son las variables como dato, establecemos cuáles son las incógnitas y finalmente escribimos las ecuaciones de equilibrio. A partir de los potenciales químicos, la igualdad de potenciales químicos de un componente para las fases en las que esté presente. Y vamos a comprobar que el número de incógnitas sea igual al número de ecuaciones. Si no fuera así, necesitamos revisar el planteamiento del problema y ver si se nos está escapando algún dato que estamos asumiendo que es incógnita, pero en realidad sí lo conocemos, o establecer si hay alguna ecuación que esté implícita en el problema y que también nos sirva para resolverlo. Bien, un ejemplo sencillo que resolvimos fue el equilibrio líquido-vapor. Un líquido en contacto con su vapor a cierta temperatura y cierta presión, donde tenemos, por ejemplo, si tuviéramos este problema, aún sin especificar cuántos componentes hay, pero ya conociendo el número de fases, los grados de libertad serían el número de componentes. ¿Okay? Por ejemplo, si hay 2 componentes, esos grados de libertad es igual a 2. Por ejemplo, aquí si existe el compuesto 1 y el compuesto 2 en ambas fases, los grados de libertad son 2.
con lo que debemos esperar que tengamos dos datos. ¿Ok? Ya sea que se nos especifique la temperatura y la presión, con lo cual necesitaríamos encontrar las dos composiciones, la composición en el vapor y la composición en el líquido. Al ser un sistema binario, solo necesitamos una de esas dos fracciones mol. No despejando da 0. En esta ecuación dice F es igual al número de componentes menos el número de fases más 2. ¿Ok? Eso hasta ahí es la regla de las fases de Gibbs. Número de componentes menos número de fases más 2 nos va a dar el número de grados de libertad. Aquí tenemos dos fases, con lo que sustituimos aquí este 2, ¿ok? Con lo que este 2 con este 2 menos 2 más 2 se cancelan. Y si tenemos un sistema de dos fases, el número de grados de libertad va a ser igual al número de componentes. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso tenemos dos componentes. NC es igual a 2, con lo que los grados de libertad para ese sistema de dos fases con dos componentes va a ser igual a 2. ¿Ok? Bien, si tuviéramos tres componentes, sería aquí 3 menos 2 más 2, seguiría siendo grados de libertad igual al número de componentes. En un sistema ternario sería 3. ¿Ok? Y así, pues si vamos complicando el sistema, si tenemos 4 componentes en dos fases, el número de grados de libertad va a ser igual a 4. ¿Ok? Bien, en este caso, dos componentes y dos fases, tenemos 2 grados de libertad, con lo que esperamos que se nos dé dos datos. ¿Ok? 2 grados de libertad. Esperamos que haya dos datos. En el problema, puede haber combinación, que tengamos la temperatura, pero no tengamos la presión, que sí tengamos la composición del líquido, pero no tengamos la composición del vapor. ¿Ok? Esos problemas los vamos a estar planteando el próximo miércoles y que se llaman temperatura de burbuja, temperatura de rocío, presión de burbuja o presión de rocío. Eso lo vamos a ver el próximo miércoles. Bien. Estas serían las variables. La composición en el vapor, la fracción mol, esta es la fracción mol en el vapor, Y1 y Y2. La fracción molar en el líquido, X1 y X2. Temperatura y presión. Solo una de estas dos fracciones mol son independientes. ¿Ok? Así que especificando una, queda establecida la otra. Así que de este par solo tenemos una variable independiente. Lo mismo con este par de fracciones mol en el líquido, solo una es independiente. Así que de las composiciones tenemos dos variables independientes, más la temperatura y más la presión. Son 4 variables independientes. Los grados de libertad son 2, así que de esas 4 variables independientes, 2 deben ser datos. Nos quedarían 2 incógnitas. Y vamos a las ecuaciones. Podemos establecer la igualdad de potenciales químicos para el compuesto 1 en el líquido y en el vapor, está presente en ambas fases. Y para el compuesto 2 establecemos la igualdad de potenciales químicos para ambas fases, está presente en ambas fases. Así tenemos dos ecuaciones y tendríamos dos incógnitas. ¿Ok? Por lo que este problema tendría solución si se nos dan dos datos. ¿Ok? Dos datos, que es lo que indica la regla de las fases,
son suficientes para conocer la composición, o si conocemos la composición, podremos conocer la temperatura y la presión. Bien, ahora vamos a el sistema que teníamos pendiente, en el cual nos dice una mezcla líquida ternaria. Aquí ya tenemos nuestra primera clave de información, es decir, estos 4 renglones están plagados de información de equilibrio físico. Así que tenemos una mezcla líquida ternaria, así que por lo menos tenemos ahí una fase líquida con 3 componentes. ¿Ok? Y se nos dice que conocemos la composición de esa mezcla ternaria. ¿Ok? ¿Eso qué significa? En dibujo tenemos que empezar a dibujar el sistema. Bueno, una mezcla líquida y es ternaria. Y aparte tenemos estos datos. Conocemos la composición. ¿Ok? De estas 3 fracciones mol, solo 2 son variables independientes. ¿Ok? Conocemos esa composición. Después continúa el problema. Bien, ya llegamos hasta aquí. Una mezcla líquida ternaria de composición conocida. Ya dibujamos y ya tenemos este esquema. Después se enfría. ¿Ok? Hasta que aparece una fase sólida formada por el compuesto 2 puro. Bien, ahora en estos diagramas es importante que sí reflejen un poco la situación física. Es decir, si consideramos la densidad de un líquido y la densidad o peso específico de un sólido, esperaríamos que el sólido se vaya al fondo de este sistema, ¿ok? Y si después nos hablan de un gas, esperaríamos que ese gas esté por encima de estas 2 fases que son más densas, ¿ok? Así que si yo dibujo un sólido por encima de este líquido, tal vez no refleje el sistema físico real. Así que es importante hacer estos diagramas, aunque son sencillos, pero que reflejen que un sólido va a estar abajo del líquido y el vapor va a estar por encima de las fases más pesadas. Así, si queremos dibujar este segundo renglón, este segundo enunciado, fase sólida, bueno, una fase sólida debería ir abajo de la fase líquida. Y nos dice que está formada por solamente el compuesto 2 puro. ¿Ok? Vean, esta fase 2 sólida puede ser de esta forma, toda una capa del sólido, aunque también podrían ser cristales que se están depositando en la parte inferior del líquido. ¿Ok? En este lo quisimos hacer muy explícito, que es una fase distinta del líquido y que solo está formada por el sólido del compuesto 2 puro. ¿Ok? Bien, hasta aquí llegamos, hasta este momento. Eso es lo que sabemos. Vean que aquí no hay fracciones mol, porque todo el compuesto es el compuesto 2. ¿Ok? Toda la composición es del compuesto 2. No hay ni 2, ni 3, ni ningún otro compuesto. Bien, después, sigamos. En todo momento está presente la fase gaseosa, ¿ok? Que además contiene un cuarto componente que no condensa. ¿Ok? Bien. Así que tenemos una región que es gas, que estaría por encima del líquido. Bien. Distinta de la mezcla ternaria que conocemos, dice que además contiene un cuarto componente. ¿Ok? Que no condensa, es decir, que no va a estar presente en la mezcla líquida, lo cual es congruente con tener solo 3 compuestos. ¿Ok? El cuarto componente solo va a estar en la fase gas, mucho menos
va a estar presente en la fase sólida. Ese cuarto componente solo está en la fase gas. ¿Ok? Así que hasta aquí diríamos que la fase gas o el vapor está compuesto por 1, 2, 3 y 4. Pero el siguiente enunciado nos dice que el compuesto 2 no es volátil. Eso quiere decir que no está abandonando la fase líquida y que no está presente en la fase vapor. Eso nos indica este enunciado, con lo que en la fase vapor solo están el compuesto 1, esperaríamos el compuesto 2, pero nos dicen que ese compuesto no es volátil, el compuesto 3, y nos dicen que hay un cuarto componente que no condensa, es decir, que no esperemos que esté ni en el líquido ni en el sólido. Bien. Ok, dice que se conoce la presión total del sistema. Tenemos, es decir, el dato de presión. Esto es un dato. Y se requiere conocer la temperatura del sistema. Esta es incógnita. Temperatura es incógnita. Y la otra incógnita es la composición de la fase gaseosa, es decir, las fracciones mol de 1, de 3 y de 4. ¿Ok? Eso solamente es establecer el diagrama y distinguir qué variables existen en este sistema. ¿Ok? Así, tenemos que las variables son temperatura, presión, ya sea Y1 y Y3. Y4, al ser una fracción mol, ya está establecida. ¿Ok? Esto podría intercambiarse. Podríamos decir que más bien sí conozco Y4 y Y3, entonces la que no es independiente es Y1. ¿Ok? Es decir, de estas tres fracciones mol, decimos que dos son independientes. Después, en el líquido, tenemos dos variables independientes, X1 y X2, por ejemplo. Podría ser que la que conozcamos sí sea X3 y X1, pero X2 va a estar entonces ya establecida, ¿no? Es decir, de estas tres fracciones mol, dos son independientes. El número de componentes son 4. En la mezcla ternaria están 1, 2 y 3. En la fase sólida está solamente el compuesto 2. Y en el vapor tenemos el cuarto componente que es volátil y que no condensa. Pero en todo el sistema hay 4 componentes. Después debemos conocer el número de variables, que son 6. La temperatura, la presión, y después 2 fracciones mol del vapor, van 4, más 2 fracciones mol del líquido, van 6. ¿Ok? En el sólido no tenemos composiciones, solo sabemos que existe. ¿Okay? Bien. Vamos con número de componentes y número de variables. Ustedes me pueden decir cuál es el número de grados de libertad. Así que en sus notas o en su ejercicio, ¿cuántos grados de libertad obtuvieron? Si quieren escribirlo aquí en el chat o decirme usando su micrófono, ¿cuántos grados de libertad hay para este sistema que ya planteamos? Okay, recuerden que los grados de libertad son igual al número de componentes menos número de fases más 2. ¿Cuántos grados de libertad tendríamos que esperar en este sistema? Son 3. Ok. 3. Daniel dice 3 también. Profe, una pregunta. Sí. Es que a mí no me queda como muy claro, por ejemplo, ¿por qué si establecimos, o sea, si queremos saber la composición
de la fase gaseosa también, bueno, ajá, dice y la composición de la fase gaseosa del sistema en equilibrio. Entonces, ¿por qué también como que si nada más nos están pidiendo las del sistema gaseoso, porque también pues colocamos lo de X1 y X2, que sería como en la fase líquida, digámoslo así? O sea, porque también se tendría que colocar eso. Como Ok, que no le... bien. Em, Al ser este un sistema en equilibrio, es decir, las tres fases están en equilibrio térmico, equilibrio mecánico y equilibrio químico. ¿Ok? Si yo modifico, todo el sistema está formado por tres fases. ¿Ok? No solo dije que el sistema era una sola fase, ni que el sistema fuera solamente un sólido, sino que todo el sistema son tres fases en contacto. ¿Ok? Y estas tres fases en contacto, al estar en equilibrio, si yo modifico cualquier cosa, si modifico la temperatura, modifico la presión, si quito uno de los componentes del vapor o si quito uno de los componentes del líquido, el sistema, esas tres fases van a responder, ¿ok? Van a modificar el equilibrio conforme vimos al principio del Chatelier. Así que, a pesar de que lo que yo quiero conocer es la fase gaseosa, la composición de la fase gaseosa, esa función, esa composición es función de lo que existe en todo el sistema. ¿Ok? Al ser todo el sistema está en equilibrio, lo que pase en la fase líquida afecta a la fase sólida y afecta a la fase vapor. ¿Ok? Por eso no podemos solamente decir que necesitamos conocer estas tres fracciones mol. Al ser este un sistema en equilibrio, todas están interactuando al mismo tiempo. Si yo modifico la temperatura, como dice en este primer enunciado, vean que yo tenía un sistema líquido 1, 2 y 3, pero al enfriar apareció una tercera fase. ¿Ok? Así, algo que le pasó a solamente esta fase, modificó a todo el sistema y creó una nueva fase. Así, si algo le pasa al líquido, por ejemplo, calentar, algo va a suceder en la fase vapor. Si yo caliento, seguramente la composición del líquido 1 y del líquido 3, de estas dos sustancias, que sí están presentes en el vapor, si yo caliento, seguramente va a haber una transferencia de material hacia el vapor, tanto de 1 como de 3. Es decir, lo que le suceda al líquido va a modificar al vapor. De igual forma, si algo le pasa al vapor, si yo modifico la presión o cambio la temperatura, es posible o va a suceder que algo de la sustancia 1 regrese al líquido y algo de la sustancia 3 regrese al líquido. Por ello, no podemos decir que el vapor está solo, ¿no? Esa composición depende, este Y1, Y3 y Y4, depende de lo que le suceda, sí, al vapor, pero también depende de lo que le suceda al líquido y también al sólido. Es decir, si yo vuelvo a calentar, este sólido va a volver a la fase líquida y va a modificar la composición. Y esa composición entonces va a modificar la composición del vapor. Es decir, están interrelacionadas todas estas variables por cómo está planteado el sistema. ¿Ok? El sistema todo es un líquido en contacto con su vapor y que a cierta temperatura parte de ese líquido se condensó o se hizo sólido. ¿De acuerdo? Por eso necesitamos enumerar todas las variables de todas las fases del sistema en equilibrio. Sí, profe, es que me había confundido un poco porque, o sea, como habíamos establecido Y1 y Y3, bueno, y Y4 que son
del vapor y abajo las del sólido. Yo dije, ay, es que no está la del sólido, perdón, la del, ajá, Líquido. o sea, estaban las del líquido y Ujú. las del vapor, pero pensé que las del sólido no estaban, pero ya está implícito con X2, ¿verdad? Bueno, en esta fase sólida solo hay compuesto 2. ¿Ok? Ajá, Así que que sería X2, ¿no? no. Vean, aquí en el líquido tenemos esta composición de fracciones mol. Es decir, el número de moles de 1 entre el número total de moles es X1, el número total de moles de la sustancia 2 entre el total de moles es X2, y X3 es igual al número de moles de 3 entre el número total. Esas son las fracciones mol. Ahora en el sólido solo tenemos esta sustancia. No hay ni 1, ni 3, ni 4. Solo está esa sustancia. Así que si quieres ser muy estricta o muy redundante, la fracción mol de 2 en esta fase sólida es 1. ¿Ok? No hay otras fracciones mol. Estrictamente el número total de moles de 2 entre el número total del sistema es 1. ¿Ok? Aquí no hay una fracción mol eh, eh, explícita. ¿No? ¿Ok? Sí, profe, ya me quedó claro, gracias, perdón. No, está muy bien. Em, Creo que a mi gato ya también le quedó claro, ya pide que establezcamos cuáles son los números de grados de libertad. NC menos F más 2 son 3. ¿Ok? Así que si los grados de libertad son 3, esperamos que tengamos 3 datos. ¿Ok? Necesitamos 3 datos para que todo el sistema tenga solución y podamos establecer las composiciones, la temperatura, la presión, las cuales son nuestras variables. Así que de esas variables, que no, tenemos 3, digo 6 en total, 3 deben ser dato y 3 incógnita. ¿Cuáles son los datos? A ver, ustedes díganme cuáles son los datos que tenemos de acuerdo a lo que hemos establecido. Si quieren escribir en el chat o decirme cuáles son los datos para este problema, cuáles datos escribieron. Un dato puede ser el compuesto ternario que tenemos. Un dato puede ser, más bien le quitamos el puede ser y lo garantizamos, ¿no? Bueno, un dato es el compuesto. La mezcla ternaria nos dicen que ese es el dato. Que la composición, estas X1, X2, son conocidas. ¿Ok? ¿Y cuál es el? Ya tenemos entonces 2 datos. La presión también. Y claramente, sí, gracias. Se conoce la presión. Así, los datos son la presión, nos lo dice el enunciado, y también nos dicen que la composición de la mezcla líquida ternaria es conocida. Así, estos son nuestros datos, 3 datos que coinciden con lo que esperamos de la regla de las fases de Gibbs que tengamos. 3 datos igual a 3 grados de libertad. Ahora, las incógnitas entonces, la temperatura, si es gatito, la temperatura y la composición de la fase gaseosa. Esos son una incógnita y ya sea Y1 y Y3 son 2 variables más. Tenemos 3 incógnitas. Y ahora necesitamos establecer que el número de ecuaciones de este sistema debe ser igual al número de incógnitas. Ok, entonces pasamos a escribir con los potenciales químicos, que tienen que ser entonces de este estilo. La igualdad de potenciales químicos entre fases para un componente, ¿okay?
Entonces tenemos para el compuesto 1 está presente en la fase líquida. Establecemos que está en equilibrio con el compuesto 1 en la fase vapor. Esa es nuestra primera ecuación. Después, el compuesto 3 está presente también en la fase líquida y en la fase vapor. Así que escribimos esa igualdad para el compuesto 3 en función del potencial químico. Y por último, podemos establecer la tercera ecuación recurriendo a el compuesto 2 que está presente en la fase líquida y está en equilibrio con la fase sólida que solamente es el compuesto 2. Vean que aquí en los potenciales químicos establecemos que es una mezcla. En el líquido está el 1, 2 y 3, por ello usamos el circunflejo. En el vapor está 1, 3 y 4, también usamos el circunflejo. En el líquido, el potencial químico de 2 en la mezcla es igual al potencial químico, ya no usamos nada, porque la fase sólida solamente está compuesta por la sustancia 2. ¿Ok? Vean que aquí no aparece el compuesto 4, no hay una ecuación para el compuesto 4, porque no está en equilibrio con otra fase. ¿Ok? Y para el compuesto 2 no podemos escribir la igualdad con el potencial químico en el vapor porque allí no existe. ¿Ok? Así que solo podemos escribir ecuaciones de equilibrio entre compuestos donde existan en ambas fases. ¿Ok? ¿Duda de cómo escribimos estas ecuaciones? No, profe. Muy bien. Bien, así ya el sistema está resuelto. Bueno, en cuanto a plantear el problema de equilibrio, ya establecimos cuáles son las variables, distinguimos los componentes, encontramos el número de grados de libertad. Ese grado de libertad debe ser igual a los datos. Y nos quedan las incógnitas. Esas incógnitas, el número de incógnitas debe ser igual al número de ecuaciones para que tenga solución. ¿Ok? Ahora, si ya quisiéramos encontrar esa temperatura y esa presión, tendríamos que sustituir aquí las expresiones de los potenciales químicos. Por ejemplo, ya conocemos cómo escribir un potencial químico para un gas ideal. Por ejemplo, si el compuesto 1 en el vapor se comporta como gas ideal, ya podríamos escribir aquí esa expresión. Lo mismo para el compuesto 3. Suponer que son gases ideales. Y del otro lado, escribiríamos un potencial químico escrito para un líquido, el cual todavía no conocemos, pero ya nos acercamos cada vez más. Y también escribiríamos un potencial químico para el sólido, una energía molar del sólido. ¿De acuerdo? Bien, y al resolver esas tres ecuaciones con esas tres incógnitas, encontraríamos la temperatura y la composición. Les digo, el próximo miércoles vamos a hacer ejemplos ya con números de cómo encontrar estos incógnitas. Por ahora nos quedamos en que ya al parecer ya podemos establecer cómo describir el equilibrio de varias fases y varios componentes. Bien, vamos a hacer un ejemplo un poco alejado del líquido vapor y de lo que usualmente hacemos en esta parte. Vamos a hacer un ejemplo y lo vamos a ir resolviendo poco a poco. Bien, tenemos otro enunciado así de agreste, ¿no? De que tenemos que ir viendo qué nos están diciendo. Bien, dos líquidos, ¿ok? Dos fases líquidas, ¿de acuerdo?
se encuentran separados, ¿ok? Por una bicapa. ¿Ok? ¿Qué es eso de bicapa? Bueno, de una molécula tensoactiva. Diablos, ok. Bueno, vamos a buscar Google vamos a buscar en Google la palabra tensoactivo, ¿no? No sabemos qué es eso. Encontramos que un tensoactivo es una molécula que tiene una región polar y una región hidrocarbonada, ¿ok? Que tiene una cadena de CH2 larga, ¿ok? Entonces, un tensoactivo es una molécula con una región polar, por ejemplo, un sulfato. De este lado puede ser un sulfato. Y ahí esta región polar es afín al agua. Y del otro lado tenemos una cadena de CH2, ¿ok? Lo cual es afín a aceites, a grasas, a mantecas, ¿ok? A lípidos, por ejemplo. Ok, eso es un tensoactivo. Ahora dice que forman una bicapa. Ok, ahora buscamos qué es una bicapa de un tensoactivo y vemos que es un arreglo de estas moléculas alineándose con la región polar, la parte afín al agua o a dominios polares alineados de un solo lado. Y veo que esto es una monocapa, no es una bicapa. Así que una bicapa debe ser con lo mismo, pero del otro lado, con las regiones polares interactuando con la otra región polar del tensoactivo. ¿Ok? Entonces esto es una bicapa. Y dice que tiene un espesor promedio. Ok, entonces si la bicapa está formada por todo esto, diríamos que el espesor promedio es esta distancia, que son 20 nanómetros. Ok, bien. Esto es una bicapa de una molécula tensoactiva. Vean que este tipo de moléculas que tengan una región afín al agua y una región afín a aceites, nos define lo que ustedes conocen como un jabón. Por ejemplo, este es un jabón de aceite de coco. Genera una sal que es una parte afín al agua y el aceite de coco provee estas cadenas largas, ¿no? Y eso nos permite tener funciones de detergencia porque es afín al agua, es afín a los aceites, entonces podemos limpiar mugre. Bien, eso es un tensoactivo. Si ustedes ven los ingredientes de un lavatrastes, de un detergente para ropa, los ingredientes son agua en primer lugar y en segundo lugar, por ejemplo, alquil, sulfato de sodio. El alquil nos está diciendo que hay una cadena hidrocarbonada. Sulfato, que hay una parte polar, un sulfato de sodio, ¿no? Y que hay un ion sodio allí. ¿Ok? Y, bien, eso es un tensoactivo. Ok, entonces tenemos dos líquidos separados por una bicapa de una molécula tensoactiva. ¿Ok? Entonces esta bicapa vamos a asumir que está en una fase sólida. ¿Ok? Es decir, estas moléculas son tan grandes y están tan empaquetadas que vamos a asemejar que es un sólido. ¿Ok? Y esta bicapa puede acomodarse de distinta manera. Por ejemplo, yo puedo invertir esta región polar hacia los lados externos y lo que esté interactuando sean las partes hidrocarbonadas. Ok, bien, vamos a empezar a dibujar entonces. Dos líquidos. Bueno, un líquido
2 que tiene, ambas disoluciones son acuosas, ¿ok? Tenemos agua entonces, de un mismo electrolito, ¿ok? Tenemos entonces otro compuesto. Tenemos agua, un electrolito y tenemos un tensoactivo, ¿ok? Entonces ambos líquidos son disoluciones acuosas de un mismo electrolito y contienen cierta concentración de tensoactivo. Ok, entonces puedo dibujar un líquido 2 que tiene agua, tensoactivo y electrolito en cierta composición. Después, la bicapa, este arreglo de moléculas tensoactivas que vamos a considerar de alta densidad, de alto empaquetamiento, casi un sólido. Ok. Y después tenemos un líquido. Bueno, la bicapa también puede contener, tiene tensoactivo claramente, pero puede tener moléculas de agua, ¿no? Entre las regiones polares y puede tener electrolito. Claramente el tensoactivo es mayoritariamente compuesto por esta molécula, con una composición baja de agua y electrolito. Okay, y tenemos el líquido 2. Ok, líquido 1, que tiene agua, tensoactivo y electrolito. Ok, esto es lo que podemos dibujar con los enunciados que se nos dan. Dos líquidos, líquido 1 y líquido 2, se encuentran separados por una bicapa de una molécula tensoactiva. Ya vimos que es una molécula tensoactiva y que es una bicapa. La podemos aproximar a un sólido, bueno, a una fase un poco más pesada, la cual contiene un poco de agua, es decir, es posible que a través de la bicapa viaje agua hacia uno de los líquidos o que se regrese el agua y con ella viaja también el electrolito. ¿Okay? Este es el sistema en equilibrio. Se requiere conocer las composiciones de las fases en equilibrio. ¿Ok? Bueno. Entonces tenemos que la composición del líquido 1 es la fracción mol del agua en el líquido 1, del tensoactivo y del electrolito en el líquido 1. Para el líquido 2 tenemos la fracción mol del agua, del tensoactivo y del electrolito. ¿Ok? Es decir, en las fases líquidas mayoritariamente es agua que tienen cierto contenido de tensoactivo, esta molécula, no en una bicapa, sino simplemente una de ellas están flotando en las partes líquidas y hay un electrolito que puede ser cloruro de sodio, o cloruro de magnesio, etc. Y también necesitamos conocer las fracciones mol de la bicapa. ¿Ok? Cuánta agua tiene, cuánto tensoactivo tiene y cuánto electrolito tiene en la bicapa. Ok. Y esto está a una temperatura y a una presión conocida. Bien. ¿Dudas hasta ahí de lo que estamos dibujando? No, profe. No, profe. Bien. Vamos a borrar mi fabulosa bicapa. Bueno, espero que ya hayan tomado nota de cómo es un tensoactivo en general. Una molécula con regiones afines al hidrocarburos y regiones afines a el agua, como un jabón o un detergente. Eso es lo que hace. También los alcoholes grandes, como un pentanol, tiene una parte que es el hidroxilo afín al agua y una cadena de 5 carbonos afines a algún hidrocarburo. Eso sería un anfifilo, una molécula con amores, un amor a parte hidrocarbonada y una parte polar. Un tensoactivo es un anfifilo de muy alto peso molecular. Bien, así que vamos a borrar el tensoactivo.
Gracias, tensoactivo. Y vamos a enumerar entonces las variables que tenemos. Tenemos temperatura, presión, de líquido 1, por ejemplo, estas dos podrían ser independientes, la composición de la fracción mol del agua y la del tensoactivo. Con ello estaría especificada ya la del electrolito. Después en la bicapa, conociendo la composición del tensoactivo y del agua, estaría especificada la del electrolito. Y por último, en el líquido 2, la composición del agua y del tensoactivo. ¿Okay? Así que estas serían nuestras variables independientes para nuestro número de componentes, que son 4. A saber, ¿sí 4? No. ¿Cuántos componentes tenemos entonces? 3. Ok, tenemos 3 componentes, el tensoactivo, el agua y un electrolito. Ok. Aquí hay que poner que es 3. ¿Qué pasó? Bueno. Bien, el agua, el tensoactivo y el electrolito son nuestros 3 componentes. El número de variables son temperatura, presión, van 2. Después 2 fracciones mol del líquido, van 4. 2 fracciones mol de la bicapa, van 6. Y 2 fracciones mol del líquido 2, van 8. Así aplicando la regla de las fases de Gibbs, número de componentes, que son 3, menos número de fases, que también son 3, nos va a dar que el número de grados de libertad son 2. Ok, así que esperamos que tengamos 2 datos. Ok. Los datos son, nos lo dice el problema, la presión y la temperatura son conocidas y se requiere conocer las composiciones de las fases. Así que de incógnita tenemos esas composiciones, las composiciones del líquido 1, la bicapa y el líquido 2. Vean que son 6 incógnitas, ¿ok? Así que vamos a necesitar 6 ecuaciones para establecer la solución a este problema. Así que vamos a escribir los potenciales químicos de los compuestos en las fases en las que se encuentren. Todos los compuestos están en todas las fases, así que puedo escribir las ecuaciones de esta manera. El potencial químico del agua en el líquido 1 es igual al potencial químico del agua en la bicapa y es igual al potencial químico del agua en el líquido 2. Ok, aquí tenemos ¿cuántas ecuaciones? 2 ecuaciones. Para el tensoactivo lo escribimos también. El contenido del tensoactivo en el líquido 1 es igual en la bicapa, es igual al potencial químico del líquido 2 con una composición de tensoactivo. Tengo ahora también 2 ecuaciones más. Llevo 4. Y para el líquido 2, ¿no? Para el electrolito, puedo escribir de la misma manera que el potencial químico del electrolito en el líquido 1 es igual al potencial químico del electrolito en la bicapa y es igual al potencial químico del electrolito en el líquido 2. Ok, aquí son otras 2 ecuaciones, con lo que ya tengo 6 ecuaciones independientes. ¿De acuerdo? Así que el sistema ya tendría solución. Solo restaría encontrar las expresiones del potencial químico para líquidos y encontrar una expresión
del potencial químico para esta bicapa. Ok, eso sería un poco más complicado, pero ya se ha hecho, ¿no? Ya encontramos en la literatura una manera de encontrar potenciales químicos para esta especie de interfase. ¿Ok? Bien. ¿Tienen dudas de este sistema? ¿De cómo aplicamos la regla de las fases? No, profe. No, profe. Muy bien. Ahora, esto no es algo que yo haya sacado de mi mente enferma, sino que se aplica y vamos a ver algunos ejemplos de qué clase de problemas tienen esta clase de arreglo, algo separado por una bicapa. Bien. Aquí tenemos una serie de imágenes de un artículo que se llama bicapas de anfifilo de DPPC. El DPPC es un anfifilo, que vamos a ver su estructura en un momento. Son membranas lipídicas de bicapa. ¿Ok? Esta clase de arreglos, vean, aquí tenemos una unicapa en esta parte izquierda. Los tensoactivos se acomodan en la interfase de la disolución. Esto puede ser una burbuja, una gota, una espuma. Y tenemos tensoactivos libres en esta parte de la disolución. Y hay partes en las que se unen. Hay áreas de contacto donde se forma esta bicapa. ¿Okay? Las regiones polares, en este caso, están en contacto y las regiones afines a aceites o grasas están apuntando hacia el exterior. Es decir, esperaríamos que esta parte fuera algún hidrocarburo, alguna membrana de lípido, etcétera, ¿no? Vean que aquí nos enfocamos en la parte de contacto, donde tenemos las regiones polares. Esta parte puede tener alguna molécula de agua atravesando, con algún electrolito pequeño, atravesando estas membranas. Y el aire o el aceite, ustedes saben que el aire es no polar, entonces las moléculas afines, la parte de la molécula tensoactiva afín a interacciones de tipo Van der Waals, como son las de los hidrocarburos, estaría apuntando hacia afuera y la región polar forma esta parte interna. Podemos tener, si el medio es agua, como en nuestro caso, agua a una disolución de electrolito, las regiones polares están apuntando hacia el agua y en la región intermedia tendremos las partes hidrocarbonadas. Aquí puede haber tránsito de agua hacia la otra fase, dependiendo de la concentración del electrolito y del arreglo en el tensoactivo. Vean que aquí en la última parte podemos hablar de espesores, ¿no? Este H es el espesor y lo podemos dividir en el espesor desde el inicio de una de las moléculas de tensoactivo hasta la parte polar, y podemos hablar también de cuánto mide la región polar, ¿no? Tenemos ambos arreglos. ¿De qué depende? De que la parte polar esté hacia afuera o en el medio. Depende si hay agua en el exterior o alguna fase hidrocarbonada en el exterior. Vean, vamos a hacer ahora, estos son esquemas basados en los experimentos, pero podemos hacer simulaciones moleculares. Por ejemplo, esta imagen es una simulación molecular. Me parece son 10 nanosegundos en los que establecemos que un tensoactivo
que es dipalmotoilfosfatidilcolina, o DPPC, que es un fosfolípido, y también se le llama tensoactivo pulmonar. En esta simulación se hacen correr los potenciales de energía y se encuentra que el tensoactivo se acumula en una bicapa entre dos regiones acuosas. Vean que aquí está la molécula. Tenemos una parte polar, más o menos descrita por estas regiones, que pueden establecer puentes de hidrógeno, pueden disolver agua, interactuar con electrolitos. Y tenemos aparte la región no polar, que son afines con hidrocarburos. Estas largas cadenas de CH2 son típicas de los aceites, como de cánola, de coco, de etcétera, ¿no? De ajonjolí, de aguacate, de lo que sea. Y también están presentes en sistemas biológicos, como en el tensoactivo pulmonar. Para que los alvéolos de nuestros pulmones y en los pulmones de los mamíferos puedan estar expandiendo y recibiendo aire en este proceso de expansión y contracción, necesitan que la tensión superficial baje hasta cierto punto y se establezca un diferencial de presión entre el interior del alvéolo y el exterior. ¿Okay? Y esta clase de fosfolípidos garantiza que esa tensión superficial se alcance en nuestros pulmones y empiece ese proceso de contracción y expansión. ¿Ok? Bien, estos tensoactivos, fosfolípidos, pueden tener distintos carbonos, dependiendo de la obtención o del origen. Es decir, pueden tener 16, 18, 24, etc. El número de CH2. Vean que aquí tenemos un arreglo agua, tensoactivo agua, pero también podríamos tener un arreglo tensoactivo agua, tensoactivo, ¿no? Y aquí tener especies afines con el agua, como los electrolitos, o alguna otra especie de interés que sea afín al agua, y vean que nos crea una especie de canal, el tensoactivo, y esto es un arreglo laminar, ¿ok? Y se crea un centro acuoso. Vean que esta clase de tensoactivos forman arreglos que asemejan membranas celulares, donde, por ejemplo, en el interior de una célula tendríamos un interior acuoso protegido por una membrana que es afín a grasas en el exterior y afín al agua en el interior, y podríamos tener ingreso de material o abandono de material a partir de esta membrana. ¿Okay? Esto nos genera un tipo de pared celular. Y bueno, por último, vean que esos tipos de arreglos de fosfolípidos pueden crear estas llamadas vesículas, son esferas. Este es el corte del interior de estas vesículas. También se llaman liposomas. Y vean que aquí podemos tener agua o podemos tener alguna especie de compuesto que necesitemos proteger, ¿ok? Con base a este tipo de moléculas ya más grandes. Y vean que en el ejercicio que hicimos es una especie de región acuosa con algún electrolito, por ejemplo, ¿no? Es una simplificación de lo que puede pasar en algún organismo. Y vemos que tenemos la bicapa, donde podemos tener atravesando agua con electrolito hacia otra región acuosa. Si esto fuera una región oleosa o grasosa, afín a las partes hidrocarbonadas, el interior sería oleoso, es decir, tendríamos una vesícula con un interior
oleoso y podríamos ahí encapsular alguna droga, por ejemplo, ¿no? Algún compuesto farmacéutico que en muchos casos son afines a las grasas y a los aceites. Podríamos protegerlo con esta clase de arreglos, ¿no? Y bueno, eso es lo que se investiga ahora en la parte biológica de los tensoactivos. ¿Ok? Sí. Una pregunta. ¿Los tensoactivos también son, bueno, no sé si se conocen también como micelas o es otra cosa? Ah, ok. La micela es una manera en la que el tensoactivo tiene para organizarse. Es decir, si tenemos una capa de agua, por ejemplo, y aquí están flotando los tensoactivos, va a querer ir a la superficie, ¿no? El proceso espontáneo es ir a la superficie y establecerse con la región polar hacia el agua y la parte oleosa hacia el aceite o hacia el aire, ¿ok? Es decir, los monómeros de tensoactivo van hacia la superficie y la empiezan a poblar, ¿ok? Por ejemplo, si solo tomamos esta parte inferior de la bicapa, si solo vemos la capa, vemos que aquí ya no hay espacio, ¿no? Para los tensoactivos. Entonces, los tensoactivos que no pudieron alcanzar a acomodarse en la bicapa o en la capa en este caso, empiezan a organizarse en el centro de la disolución y empiezan a crear agregados esféricos, bueno, esféricos al inicio, en los que, como pingüinos que se quieren proteger del frío en la Antártida, las moléculas de tensoactivo buscan que las partes hidrocarbonadas se protejan del medio acuoso y empiezan a crear esta clase de arreglos. Esto es una micela. ¿Okay? En el seno del líquido se empieza a crear esta organización cuando en la superficie ya no es tan espontáneo el establecerse aquí, ya no hay lugar. Entonces, espontáneamente se arreglan en una micela, ¿okay? Que es como un arreglo esférico en donde las partes polares protegen a las partes hidrocarbonadas. Esta es una manera del tensoactivo de mantenerse en solución. Esto es, si hay estas micelas acumulan material y evitan que se precipite. Si aumenta la concentración del tensoactivo, pueden comenzar a crecer estas micelas, a aparecer cilindros, o si ya es muy grande la composición, ya esos cilindros empiezan a formar estructuras, ¿no? Edificios de estas maneras de acomodarse. Y en ciertas composiciones y en ciertos tensoactivos pueden elegir formar bicapas, formar liposomas como esta. Vean que esta es como una micela gorda, donde tenemos un centro hidrofílico. ¿Ok? Y también podemos tener niosomas, que son aún más grandes, etc. Y bueno, las aplicaciones de esto en medicina cada vez son mayores al tener una estructura que es afín a las células, una manera de recordar a las paredes celulares, donde hay un centro, ya puede ser acuoso o puede ser oleoso, donde podemos encapsular materiales que nos interesan, hacer llegar a cierta parte del cuerpo, por ejemplo, que sobreviva esto al ácido clorhídrico del estómago, esto lo va a proteger y va a llegar, por ejemplo, al intestino grueso, ¿no? Y allí se liberaría algún compuesto que queremos que actúe allí. Entonces, una micela es una manera de organizar al tensoactivo una vez que esta superficie ya se ocupó. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Muy bien.
Esto lo vemos más a detalle en físico-química de interfaces. Si lo quieren ver allá más adelante en su carrera. La pueden meter como optativa, ¿no? Si no son de química o de ingeniería química. Vean que las personas de QFB también se benefician de estos conceptos. Bueno, ahora sí me extendí en esa parte, pero como es lo que yo hago diario, bueno, pues me emociona, ¿no? Así que hasta aquí vamos a dejar la